Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con las configuraciones que teníamos pendientes en la práctica, si nosotros vemos aquí lo que llevamos y lo que nos falta, llevamos las configuraciones de VLAN y de puertos modo acceso y también de descripciones. La tarea de ustedes entonces consiste en continuar esas configuraciones y si recuerdan, nosotros hicimos unas pruebas aquí en el video anterior. Yo hice unas pruebas en la que ejecutando un ping de la PC1 de contabilidad no había respuesta en la PC2 de contabilidad. Entonces nos pusimos a revisar el troubleshooting, nos dimos cuenta que había una duplicidad de direccionamiento IP. Entonces por tal razón no había respuesta. Luego modificamos o asignamos la dirección IP correcta y hubo ya respuesta, conectividad a nivel de capa 3 en esos computadores. Entonces la tarea es que ustedes completen eh, el comando ping entre los computadores que están en el mismo segmento. Claro, telemática no tiene con quién probar, el servidor tampoco, pero ustedes pudieran agregar otra PC, la PC2 de telemática, y la conectan a otro puerto aquí, al puerto subsiguiente. Si aquí telemática está en el puerto 5, en la interfaz 5 del switch, ahí se observa, entonces agreguen un PC al puerto 6 del switch indicando que es la PC2 de telemática y configuran en el switch la configuran algo similar a lo que hemos configurado. El puerto 6 entonces estaría en la VLAN 50, que es la de telemática, le asignan una dirección IP a la PC y luego hacen la prueba ping. Inclusive pudieran agregar otro servidor en la interfaz 7, en el F0/7, perdón, aquí en este caso ya en el puerto 6 está el servidor. La PC de telemática no la agreguen al puerto 6, la van a tener que agregar en el puerto 7, la segunda PC de telemática, y otro servidor lo agregan en el puerto 8. Luego configuran modo acceso, configuran VLAN y la descripción, tal como está en las descripciones de los otros puertos similar. Entonces esa sería la tarea inicial. Continuando aquí, lo que nos faltaría es conectar, configurar el inter-VLAN routing. Para eso necesitamos un enrutador, un router. En este caso vamos a seleccionar un 1941. Este es un router que tiene dos interfaces. Ahí estaba el proceso de boteo del router. Él tiene dos interfaces Fast Ethernet. Aquí estamos, digamos, en la consola, pero idealmente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar el cable de consola, ya lo vamos a desconectar del switch y lo vamos a conectar pero a la consola del router. Aquí cuando vemos la configuración son dos interfaces Gigabit Ethernet que tiene ese router. Quitamos el cable de consola y lo conectamos en donde nos interesa. El cable de consola lo vamos a conectar del PC al router, a la consola. Ya lo conectamos, ahora sí podemos entrar en el PC. En Hyperterminal y vemos la configuración del router. El router acaba de bootear y nos indican que si quiere que continuemos con el diálogo de la configuración, vamos a decirle que no. Ok, similarmente ese es el hostname que tiene el equipo, modo consola. Vamos a modo enable, modificamos el hostname del equipo, configure terminal, le decimos que su nombre, que su hostname
es el router 1 del CCA, el centro de cableado A. Ya cambió el hostname, le decimos guardar. Cuando damos un show running vemos la configuración del router. Tiene dos interfaces, la giga 0/0 y la giga 0/1. Tiene la consola y la línea BTY del 0 al 4. Tiene una línea auxiliar, eso se refiere a un puerto para un módem, para conectar un módem. Entonces vamos y configuramos el password. Similar a como lo hicimos en el switch. Enable secret. Vamos a dar advertencia. Luego vamos a la consola line con 0 y le decimos la clave. Le decimos login, control Z y le decimos que nos muestre la configuración, a ver cómo vamos. Aquí está, se ve la configuración y ya configuramos un password para la consola. Le decimos salir y ya nos está pidiendo un password para la consola, le decimos enable y también nos está pidiendo un password para el modo habilitado, modo enable. Ok, ¿qué necesitamos ahora nosotros configurar aquí? Necesitamos conectar físicamente. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? En ese router vamos a tener varias interfaces. Fíjense, nos interesa comunicar 1, 2, 3, 4 VLANs. Pero aquí en el router no tenemos 4 puertos. Tenemos que hacer todo eso con un solo puerto. Para hacer eso es donde usamos el concepto de subinterfaces. Las subinterfaces son interfaces que van asociadas a una interfaz física, pero que corresponden a cada una de las VLANs. Entonces, en ese caso, hacemos lo siguiente. Vamos a tener un giga 0/1, perdón, primero vemos cuáles son las interfaces que tenemos en el router. Ejecutamos nuevamente el show running. Ese router tiene dos interfaces, entonces vamos y configuramos la interfaz giga 0/0.1. Le decimos que va a tener modo de encapsulamiento el protocolo 802.1q espacio la VLAN que nos interesa y la dirección IP que va a tener esa subinterfaz. Va a tener la 30.1/24. Listo. Cuando vemos la configuración del router, ahí tenemos una subinterfaz que es la que acabamos de crear con encapsulamiento 802.1q, VLAN 30 y dirección IP la .1. Nosotros indicamos al principio que el router, por costumbre de configuración, va a tener la dirección IP .1. Este PC tiene la 50 y este PC tiene la 5.1. Entonces continuamos la configuración de subinterfaces en el router. La 0.40 encapsulation.1q40
cuenta, cometimos un error, un pequeño error aquí, porque configuramos, fíjense que le estamos diciendo que nos interesa la VLAN 30, pero le dijimos que la subinterfaz va a ser la 0.1. Eso luego nos puede confundir. Preferiblemente vamos a hacerlo coincidir con el número de VLAN. Es decir, vamos a eliminar esa subinterfaz. Decimos no interface giga 0 barra 0.1 y ya con eso eliminamos la subinterfaz, ya no está la 0.1. Vamos a crear la interfaz 0.30, la subinterfaz giga 0 barra 0.30 y ahora sí le decimos 802.1q30, direccionamiento IP, el de interés, la 30.1. Volvemos a mostrar la configuración. Ahora sí está como necesitamos. Allí la subinterfaz 0 barra 0.30 y vamos con la configuración de la 40, la 0.40. Le asignamos un direccionamiento IP .1 que va a ser 40.1. El mismo caso con la VLAN o la subinterfaz 50, encapsulamiento .1q50 y direccionamiento IP 50.1. Mismo caso con subinterfaz 60, giga 0 barra 0.60, encapsulamiento .1q60 y direccionamiento IP 60.1. Bien, cuando mostramos la configuración, ahora vamos a ver si culminamos bien esto. La subinterfaz 00 barra 30 con dirección IP 30.1, la subinterfaz 00.40 con dirección IP 40.1 y el mismo caso con la 50 y con la 60. ¿Qué faltaría aquí? Faltaría decirle, fíjense que aquí dice que está shutdown, la interfaz giga 0 barra 0, o sea la interfaz física como tal. Vamos a decirle un no shutdown a la interfaz giga 0 barra 0, no shutdown, y subieron la subinterfaz. Al subir la interfaz física suben las subinterfaces. Le podemos decir guardar y ahora vamos a conectar físicamente el router en la interfaz 0 barra 0 al switch en la interfaz giga 0 barra 1. Aquí todavía no hay link porque está pasando por los 5 estados del spanning tree. Y ¿qué faltaría? Cuando entramos en el switch y vemos la configuración, vemos la configuración del switch, cada uno de los puertos que nos interesa configurado. Vemos que el puerto giga 0 barra 1, que fue donde conectamos el router físicamente, el cable del router, está en VLAN 1. Entonces, ¿qué faltaría allí? Pasar ese puerto a modo trunk, no modo acceso, sino modo troncal. Entonces, interface giga 0 barra 1, switch port modo troncal. Ahí está, subió, y cuando vemos la configuración observamos que ya el puerto está troncal. Guardamos la configuración. Acabamos de hacer un cambio en la configuración. El puerto todavía está en anaranjado.
Ahí están las configuraciones, el puerto giga 0/1 y ya está en verde, ya hay link. Nosotros entonces ahora pudiéramos hacer la siguiente prueba desde un PC, hacer un ping a una máquina en otro segmento, o desde el router ejecutar un ping a la 192.168.30.50. ahí está haciendo un ARP, llenó la tabla ARP, por eso fue que tardó y dio primeramente no conectividad, pero luego sí muestra conectividad, es decir, cada signo de admiración indica respuesta ping. Probamos entonces la 30, la 40 que es contabilidad, la PC 40.50 responde. La 50.50 que es la de telemática y el servidor que es la 60.50 y responde. ¿Qué faltaría? Hacer una prueba de el inter-VLAN routing. Lo que acabamos de configurar aquí en este switch, en este router, el concepto de inter-VLAN routing es asignar a cada segmento una dirección IP, y entonces en capa 3 es donde se hace la comunicación de los diversos segmentos. Para hacer la prueba entonces vamos a un PC y ejecutamos un ping, pero a un computador que esté en un segmento distinto al propio. Por ejemplo, estamos aquí en un PC de recursos humanos y vamos a ejecutar el comando ping a un PC de contabilidad. Ahí está respondiendo el PC de contabilidad. Igualmente vamos a ver si responde el PC de telemática. Ahí está respondiendo. Y ahora vamos a ver el PC, perdón, el servidor, que sería el 6050. También está respondiendo. Quiere decir que todos esos computadores, todos los equipos y el servidor ahora tienen conexión a través del inter-VLAN routing que configuramos aquí en el router. Adicionalmente, el tema de las descripciones es importante y aquí falta eso. Cuando ejecutamos un show running vemos que aquí no hay descripciones, simplemente configuraciones acerca de la subinterfase, pero por ejemplo nosotros debemos describir 0.30, vamos a describir, a colocarle una descripción, y este es el troncal VLAN troncal a VLAN recursos humanos. La 40 sería troncal a VLAN de contabilidad. La 50 entramos en la interfaz y le decimos troncal a VLAN de telemática. Sería, bueno, vamos a entonces el segmento 60 o la interfaz 60, entramos y le damos una descripción. Conexión a segmento DMZ o zona DMZ, segmento DMZ. Cuando ejecutamos un show running, ahora tenemos una descripción, ahora tenemos una configuración más descriptiva. Cuando vamos a hacer soporte ya tenemos idea de qué tenemos allí. Cuando indicamos también una descripción del puerto giga 0/0 físico, decimos que es el troncal a giga 0/1 de switch 1.
Entonces, troncal al giga 0 de la switch 1 del centro de cableado B. Y ahora sí tenemos un poco más descrito, mejor documentado las conexiones. Fíjense aquí, el troncal, el giga 0/0 físico es la conexión troncal al giga 0/1 del switch que tenemos allí, que sería entonces cuando configuramos aquí el switch. Vamos a la configuración, vamos a mostrar la configuración y vemos que no tenemos nada descrito en el giga 0/1, no hay nada. Vamos a describirlo. Giga 0/1 description troncal a router CCA, router 1 CCA, troncal a router 1 CCA. Ya tenemos entonces una mejor idea de qué hay en cada uno de los puertos, incluyendo el puerto giga 0/1, que es el troncal, que nos permite hacer el inter-VLAN routing. Hasta aquí la primera parte de la primera práctica.